Y abran sus Biblias, por favor, en Éxodo capítulo 25. Hoy trataremos de ver dos capítulos: Éxodo capítulo 25 y Éxodo capítulo 26. El tema del día de hoy es el tabernáculo. Y creo que es uno de los temas importantes que podemos aprender. Aproximadamente a partir de aquí la Biblia empieza a hablar de lo que es la adoración. Recuerden que el pueblo, Dios levantando un pueblo de Egipto, lo ha sacado, lo ha libertado y le ha dado sus mandamientos, y a partir de aquí empieza Dios a hablar acerca de lo que es la adoración, y van a ser 12 capítulos que vamos a estar hablando acerca de la adoración, y hoy empezaremos a hablar acerca del tabernáculo, que es una tienda, un lugar, una habitación que Dios mandó a hacer para poder estar en medio del pueblo. Ahorita lo vamos a ver todo esto, pero creo que son de los temas importantes que podemos aprender, porque tiene mucho que ver, más bien, tiene todo que ver con Cristo. Entonces es bueno que podamos aprender. No lo vamos a ver así como que a profundidad, vamos a ir viéndolo simplemente, pero la idea es poder entender y ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Así que pongan sus Biblias en Éxodo capítulo 25. Vamos a orar y a poner ese tiempo en las manos de Dios para que Él sea ministrando nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres fiel. No hay nadie como tu Dios. Y en esta hora queremos que tú hables nuestra vida, Dios. Queremos que a través de esta lectura tú puedas enseñarnos y puedas hablarnos y puedas suplir la necesidad que tenemos, Dios, de ti. No permitas que nada nos distraiga, al contrario, que podamos entender tu palabra el día de hoy y que pueda transformarnos de una manera especial. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera leer algunos versículos antes de arrancar desde el 1 para poder entender qué es lo que Dios está hablando. Por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 25, pero empezando en el versículo 8, dice así: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Lo que Dios quiere hablar es la importancia de este lugar, donde será un lugar donde Dios va a habitar en medio del pueblo. Dice el versículo 9: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Hay dos palabras que podemos ver. En el versículo 8 dice: y harán un santuario, que la palabra santuario significa lugar consagrado o lugar santo. En el versículo 9 dice: el diseño del tabernáculo. La palabra tabernáculo me habla de residencia o de habitación. Entonces en sí es un lugar de habitación, residencia de Dios, un lugar consagrado en el cual Dios va a estar. ¿Por qué? Porque algo que Dios quiere es habitar entre su pueblo. Y lo que veremos el día de hoy precisamente son esto: instrucciones de cómo tiene que ser el lugar en el cual Dios va a habitar. Interesante que no es algo que se le ocurre al hombre, a Moisés, sino es algo que viene directamente de Dios. Por eso dice ahí que lo van a hacer según las instrucciones que Dios le va a mostrar, ¿sí? En el versículo 40, ahí mismo Éxodo 25:40 dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces recuerden que estuvimos viendo cómo Moisés estuvo con Dios en el monte, y aquí me dice que en ese tiempo en el que estuvieron, Dios le mostró y le está diciendo que lo tiene que hacer así. Versículo 30, pero del capítulo 26, nada más tantito más adelante, Éxodo 26:30 dice así:
y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Esto es importante que lo podamos ver porque es Dios mismo dando indicaciones. Y simplemente pudiera yo resaltar algo desde este primer punto que estamos viendo: es siempre que Dios quiere dar algo, Dios, o decir algo, Dios siempre es bien específico. O sea, Dios no te da como que señales para que tú lo interpretes. No, no. Cuando Dios te quiere decir algo y mostrar algo, es bien específico, y ahorita lo vamos a estar viendo, porque es Dios dando el diseño y cómo deben de hacer las cosas. Ahora, ¿por qué es esto? Si leemos en Éxodo 29, 45 y 46, Éxodo 29, 45 y 46 me muestra el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Dice así: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Y esto a mí me llama la atención, porque qué impresionante es saber que un pueblo que ha sido rebelde, un pueblo que se queja de todo, que porque si hay comida, siempre el pan, que quieren carne, que tienen sed y estaban mejor en Egipto, un pueblo que se queja, un pueblo que es malo, es idólatra, Dios dice que quiere habitar o morar en medio de ellos. Y esto es interesante porque lo más fácil de Dios pudiera decir: ah, no, yo soy santo, ustedes son pecadores, ni los quiero ver cerquita de mí. Pero no, al contrario, Dios quiere estar en medio de ellos, y Dios quiere también habitar en medio de ti. Si algo podemos aprender en este punto también, es la manera en que Dios quiere hacer que todo esté listo para que Él pueda estar contigo para siempre. El hecho que Cristo te haya redimido, te haya salvado, ahora que hemos pasado Semana Santa, que hemos hablado sobre ello, es algo importante para llevar a un propósito principal. ¿Y cuál es? Que nosotros, o aquel que ha sido perdonado, redimido, pueda tener una comunión real con Dios. Eso es la realidad. Mira, Juan 1:14. Voy a leer tantito del Nuevo Testamento. Juan capítulo 1 versículo 14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne. ¿De quién está hablando cuando dice el verbo? De Jesús, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne, y dice: y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces me ayuda a entender que Jesús es también ese tabernáculo, porque es un lugar donde Dios vino a este mundo a habitar entre nosotros. Por eso les decía en un principio, toda esta idea del tabernáculo es completamente una analogía, una muestra de Jesús completamente. Y es por eso que es importante que lo podamos aprender cada día. Mira lo que dice versículo 1. Vamos ahora sí a empezar con el versículo 1. Dice así, Éxodo 25:1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. La primera parte que veo en esta lectura es que Dios está pidiendo una ofrenda.
Y esta ofrenda me habla de un regalo y también puede ser un sacrificio. Porque está pidiendo oro, piedras preciosas y materiales muy valiosos. Y está pidiendo que sea una ofrenda. Pero interesante que es una ofrenda que sale del corazón, una ofrenda voluntaria. No es algo que ha sido impuesto. No es algo que Dios está cobrando. Es más, hay un versículo que normalmente nosotros leemos aquí en el tiempo de la ofrenda, que es 2 de Corintios 9:7, que dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, lo que me habla de lo que está diciendo Dios es que cada uno de ellos podrá traer una ofrenda voluntaria de su corazón. Esto es interesante, porque la ofrenda tiene que ver siempre con la gratitud que hay en tu corazón. El ejemplo que ponemos más sencillo, aunque muchos no lo hacen, es que cuando alguien va a un restaurante y te atienden bien, te gusta dejar lo que es lo de la propina. Hay gente que te atiende demasiado bien y tú dices, dale un poquito más, se lo merece. Y cuando alguien te trata mal y ni te atiende, dices, uy, ni la propina se merece esta persona, ¿no? Pues se dan cuenta cómo lo que están dando tiene que ver con la actitud que hay en el corazón. Cuando es para Dios, es lo mismo. La ofrenda no es lo que me sobra. La ofrenda es la muestra de mi gratitud para con Dios. Ahora, ¿de dónde tenían que sacar todo esto el pueblo de Israel? Porque si se acuerdan, estaban en Egipto, eran esclavos, estaban siendo oprimidos y de repente Dios los saca de Egipto, pasan el mar y están en el desierto y de repente Dios quiere que le den todo esto que es tan valioso. ¿De dónde? Bueno, no sé si se recuerdan, en Éxodo capítulo 12, 35 y 36, Éxodo capítulo 12, 35 y 36, ya lo vimos. Cuando ellos salen, el pueblo de Egipto les bendice de esta manera. Dice así: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. Bueno, este mandamiento es porque Dios lo había dicho, pidiéndole de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Esto lo vimos en su tiempo, como Dios dice, han trabajado por tanto tiempo y se merecen que se lleven lo que les pertenece. Y Dios le dice, le van a pedir a los de Egipto, Dios les da gracia y ellos se llevan un gran botín. Incluso dice ahí, así despojaron a los egipcios. Pareciera que los dejaron sin nada, pero es algo que Dios había dicho. Y puedo aprender algo. Esto es una provisión de Dios para su pueblo. Y surge una pregunta: ¿qué haces tú con lo que Dios te da? Porque todos nosotros que estamos aquí somos bendecidos por Dios, ¿no es cierto? Tenemos el alimento, tenemos el trabajo, el sustento, el vestir. Dios nos lo ha dado. Y cuando Dios me lo da, yo tengo que entender que su provisión viene para Él. Pero la pregunta es, ¿qué voy a hacer con lo que Él me da? Porque muchas veces pensamos que lo que Dios me da es mío y yo hago con lo mío lo que yo quiera. Y eso es un error. ¿Sí? La Biblia me enseña que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Tú de quién eres? De Dios. ¿De quién es lo que tú tienes? De Dios. El problema es que hay algunos de nosotros que el dinero, dicen por ahí, nos quema las manos, ¿verdad? Y apenas, tú ni lo tienes y andas viendo que vas a gastarlo.
Y no, ¿sabes qué? Me voy a ir para allá y voy a comprar aquí y voy a viajar para allá y voy a vestirme así. Y cuando sale el nuevo iPhone, no, bueno, ya lo quiero, ¿verdad? Y el carro nuevo y ya lo quiero y estoy. Entonces pareciera que yo hago con mi vida y con la provisión lo que yo quiera. Pero tengo que aprender que lo que Dios te da es para su obra. Amén. Como que no me gustó mucho esto, ¿verdad? Si yo dijera, no, lo que Dios te va a bendecir y te va a multiplicar en grande y todos, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Pero cuando te dice que lo que te va a dar es para Él, ahí de repente no me agrada. Y entonces, por ejemplo, mira, véanlo de esta manera, porque voy a hablar varios puntos. El primer punto, que pueden anotarlo ahí, es que Dios quiere todo de mí. Es el primer punto que le pueden anotar el día de hoy. Si quieren llevar 4 o 5 puntos que Dios te va a hablar hoy, ese es el primero. Dios quiere todo de mí. Y puedes ver esto, por ejemplo, Dios te dio la vida, ¿para qué? ¿Para qué Dios te dio la vida? Para que se la entregues a Él, ¿no es cierto? Tienes que entregarles tu vida. Dios te dio dones, ¿para qué? Pues para que le sirvas a Él con tus dones, tu talento, lo que Dios te ha dado. Y entonces Dios te dio recursos, que ese es el dinero, ¿para qué? Para que lo uses en su obra. Entonces, en lo que hoy tengo que aprender, lo primero que tengo que aprender el día de hoy es que Dios quiere todo de mí, todo. Y lo que pone en tus manos es para su obra y no solamente para ti. Acuérdate que somos administradores de Dios. Y es importante que seamos hallados fieles como administradores de Dios. ¿Estamos? Regresemos a Éxodo 25:10. Empezamos a leer, porque ahora Dios va a empezar a hablar acerca de los utensilios que Él quiere y necesita. Dice así, versículo 10: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Aquí simplemente un arca de madera, me está hablando de un cajón, para que puedan identificar qué es lo que es. Dice, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Y harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Entonces me está hablando que es un cajón. El arca es un cajón. Y las dimensiones más o menos es de 1 metro de 10 centímetros, ¿sí?, de largo por 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Toda esta caja está cubierta de oro por dentro y por fuera. Y lo que va a tener ahí en el arca, en el cajón me acaba de decir que serán las tablas de la ley. Dice, el testimonio que yo te daré. Lo que va a poner ahí son las tablas de la ley. ¿Estamos? Versículo 17, sigamos leyendo. Y harás un propiciatorio de oro fino. Esta es la tapa de la caja, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos.
Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Entonces me habla, acababa de decir que iban a hacer una caja de oro. Ahora el propiciatorio es una tapa, y esta tapa tendrá dos querubines, uno frente al otro. Pero no se tenían que estar mirando ellos, tenían que estar mirando hacia abajo, reverencia a Dios. Tenían que estar viendo hacia abajo con sus alas extendidas. Dice que había que ser labrado con martillo. Realmente era una obra de arte, pero lo que sucedía ahí era lo mejor. Versículo 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, de la caja, el cajón, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces lo que está diciendo Dios es: este propiciatorio lo vas a poner sobre la caja. Dice, y ahí me voy a mostrar, allí me reuniré contigo. Será un lugar de reunión. Y es donde Dios le va a declarar y le va a hablar a Moisés todo lo que quiere de su pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos aprender? Segundo punto: Dios quiere reunirse conmigo. Y por ejemplo, hay una imagen. ¿Podemos poner la primera imagen, por favor? La primera imagen es para que ustedes puedan tener la idea. La parte de aquí abajo, ¿sí? Este es el arca de oro, ¿sí? Por dentro y por fuera. Este es el arca. Y esta parte de arriba es el propiciatorio, y esta es la cornisa. Estos son los dos querubines que se estaban tapando y estaban viendo hacia abajo. Y entonces esta es el arca del pacto, ¿sí? ¿Qué relación tiene o qué podemos aprender del arca del pacto, o el propiciatorio más bien, con Jesús? ¿Sí? Vamos a primera de Juan. Ya podemos quitar la imagen. Primera de Juan 2:2. Dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que está hablando de Jesús? Y dice, y Él es la propiciación. Viene de la palabra propiciatorio, ¿sí? Más adelante vamos a explicar un poquito más lo que se hacía, cómo se vertía la sangre y todo que tenía que cubrir, porque en este propiciatorio se vertía la sangre cuando se hacía el sacrificio, y lo que estaba haciendo es que estaba cubriendo. ¿Y qué había debajo de lo que estaba cubriendo en la caja? La ley. Entonces me ayuda a entender que la sangre cubría la ley. Lo que nosotros no podíamos cumplir, lo puede cubrir la sangre para poder tener una relación, una comunión con Dios, ¿sí? Entonces, Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3:23 me dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces esto me ayuda a entender algo. El pecado me impide acercarme a Dios. El pecado me aleja de Dios. Por eso es necesario que Él pudiera, Jesús diera su vida y derramar su sangre para cubrir y perdonar mis pecados. Versículo 24 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso
como propiciación, otra vez la misma palabra, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí? Entonces, le decía ahorita, el sacerdote llenaba con sangre el propiciatorio, ¿sí? Y eso podía dar la oportunidad de que Dios pudiera manifestarse. Lo único que tenía que ver es que la sangre que se derramaba tenía que ser de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿quién es el que derramó su sangre? Jesucristo. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Y lo que cubría, le decía ahorita, era la ley de Dios. Entonces, lo que el hombre no podía cumplir por completo, que es la ley, Jesucristo la viene a cubrir a través de su vida y dándonos ese privilegio a nosotros. Entonces, puedo aprender algo. La relación que yo tengo con Dios, porque recuerden que decía que en el propiciatorio Dios iba a mostrar y le iba a hablar al pueblo que tenía lo que quería. Bueno, mi relación que tengo hoy con Dios no está basada en lo que yo hago. Eso es importante, porque muchas veces creemos que Dios no me responde porque me porté mal, porque no hago esto, porque no leo la Biblia, porque no voy, porque no respondo, porque no trabajo, porque no sirvo, no, eso no es. Dios tiene una relación conmigo por lo que Él ha hecho. ¿Y qué hizo? Dio a su Hijo en la cruz al morir por mis pecados. Eso es algo que yo tengo que aprender. Entonces, hemos visto el primer punto. Dios quiere todo de mí, ¿verdad que sí? Lo segundo es, Dios quiere reunirse conmigo. Tercer punto, Dios es la propiciación para poder reunirnos con Él. Él es la propiciación, lo que puede cubrir todo para acercarme a Él. Sigamos leyendo, versículo 23, regresamos ahí, Éxodo 25, versículo 23, dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor, le harás también una moldura alrededor en 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para los lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas serán llevadas la mesa, será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se librará de oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. El siguiente artículo que va a pedir Dios es una mesa para poner los panes de la proposición. Esta mesa mide 90 centímetros de largo, 45 de ancho y 70 centímetros de alto, con una moldura alrededor de 20 centímetros. Además iba a tener 4 anillos donde iban a poner unas varas donde iban a poder transportar los utensilios de oro. Y ahorita los leímos, ¿cuáles eran? Los platos, las cucharas, sus cubiertas, los tazones, todo tenía que ser de oro fino, ¿sí? Lo importante de la mesa no era el oro, sino era lo que llevaba, y dice ahí que era el pan de la proposición. Esta palabra proposición se refiere a presencia, significa presencia, y eran 12 panes que se ponían 6 de un lado y 6 del otro lado,
y representaban a las 12 tribus de Israel. Era una ofrenda que cada una de las tribus ponía delante de Dios. Y esto me enseña algo, que el hombre o el pueblo tenía que estar con Dios todos los días. Incluso eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿sí? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, otra vez, recuerden, estamos viendo cómo Dios quiere estar en medio de su pueblo, pero cómo Dios también está queriendo que el pueblo esté con Él todos los días. En aquel tiempo no se podía, porque el hombre era pecador. Hoy Dios habita en nosotros y podemos estar con Él todos los días, pero me está hablando de algo, la adoración, el estar con Dios. Dios lo ha querido desde un principio que sea siempre. No solamente los martes que hay culto, no solamente jueves que hay navegantes, no solamente el domingo que hay reunión, sino que Dios quiere que todos los días tú puedas estar presente, ¿sí? Entonces Dios quiere que estés con Él también, porque Él prometió estar con nosotros todos los días, y ahora yo necesito estar con Él todos los días. Y esa es una necesidad que hay en nosotros, hermanos. Por eso nosotros enseñamos aquí en la iglesia de la importancia de hacer tu devocional, porque el devocional es un lugar donde tú estás con Dios todos los días. Él está contigo hablándote, tú estás con Él hablando. Perdón, están orando, estás intercediendo y estás aprendiendo lo que Dios te quiere decir. Entonces, otra vez, hemos visto hasta este momento 4 puntos. El primer punto es: Dios quiere todo de mí. Número 2, Dios quiere reunirse conmigo. Número 3, Dios es la propiciación para que podamos reunirnos con Él. Y número 4, Dios quiere que recuerde que está conmigo todos los días. Él está contigo todos los días. No tienes por qué sentirte solo o pensar que Dios no está contigo, ¿sí? Y bueno, hay una imagen, ¿no? Vamos a ver la imagen rápidamente. Si quieren, no apaguen las luces, acabo de ir rápido nada más, ¿sí? Bueno, sí, apaguen tantito. Se nota un poquito más. Ahí está, ¿sí? Está muy tenue aquí la imagen, pero prácticamente es esto. Esta es la mesa de acacia repleta de oro. Son los anillos donde estaban las varas, donde se transportaba para no tocarlo. Y aquí están parte de los artículos y los panes. 6 de un lado, 6 del otro, y eran 12, representaban las 12 tribus. Ahorita voy a poner al final un mapa de cómo estaba el tabernáculo para que podamos entender cómo estaban ubicados, así rápidamente, ¿sí? Gracias. Seguimos leyendo, versículo 31. Dice: harás además un candelero de oro puro, labrado de martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Y habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le haréis 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás con todos estos
utensilios, ¿sí? En esta ocasión no me dice de qué tamaño, no dice cuánto tenía que medir ni nada, pero me dice que tiene que ser de un talento de oro, y aproximadamente eran 33 kilogramos de oro. Era una pieza grande, ¿sí? Para que tengas referencia, una lata de pintura pesa 20 kilos más o menos, ¿no? Entonces, este es 33 kilos, estaba algo que era pesado, ¿sí? Y entonces, y el candelero igual, no tiene ningún valor hasta que no se enciende. Porque dice ahí, los cuales encenderás para que alumbre hacia adelante. Entonces, esta era la fuente de luz en el tabernáculo. Y esto habla de algo que tiene que haber una adoración inteligente. No era algo a ciegas, tenías que ver lo que hacías. Para lo que se iba a hacer o realizar, tenía que hacer con inteligencia. Y referencia con Jesús, podemos pensar que Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿sí? Entonces, este candelabro igual lo podemos poner, la siguiente figura. Este es más conocido, ¿no? Ahí está. Era una figura donde tenía los 6 brazos, donde tienen todas las indicaciones de cómo tenía que ser. Era de una sola pieza, y el propósito era alumbrar la casa de Dios, el ser alumbrados para poder saber lo que se está haciendo. No es como hoy, ¿verdad? Que hoy tenemos lámparas o los focos y todo. Allá es diferente, y Dios pone y manda pedir este candelero. Entonces, el candelero me recuerda que mi adoración tiene que ser inteligente. ¿Se acuerdan cuando Jesús está con la mujer samaritana y le dice: ustedes no saben lo que adoran? Nosotros sabemos a quién adoramos, y es necesario que se adore a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, me ayuda a entender algo. La manera en que yo adore a Dios tiene que ser correcta, de la mejor manera, inteligente. El capítulo 26 me narra cómo tiene que ser la cubierta del tabernáculo, o los planos del tabernáculo. Mira, vamos al versículo 1 del capítulo 26. Y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Entonces me habla que eran 10 cortinas de 12 metros y medio de largo por 1,80 de ancho. Versículo 3 dice: 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul a la orilla de la última cortina de la primera reunión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina, y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formarán un tabernáculo. Y está diciendo cómo van a ser estas 10 cortinas. Versículo 7: harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás, ¿sí? Estas son 2 capas de 13 metros y medio de largo por 1,2 de ancho. Y dice así: la longitud de cada cortina será de 30 codos, y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte a las otras 6 cortinas aparte, y doblará la sexta cortina en la frente del tabernáculo.
Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde de la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina en la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se hagan una sola cubierta. Y la parte que sobra de las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espalda del tabernáculo, y un codo en un lado y otro codo al otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgarán sobre los lados del tabernáculo a uno y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Esta es la la tercera capa, ¿sí? Y esta es para cuidarlos de la lluvia. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio de la anchura. Son 4 metros de largo, 70 centímetros de ancho, y el tabernáculo tenía una altura de 4 metros de altura. Hoy te lo voy a mostrar y lo van a entender mucho mejor. Dice, 2 espigas tendrán cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla por sus 2 espigas, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, los cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por un alto con un gozne, y así serán con las otras 2, serán por los 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las barras del otro lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente, y la barra de en medio pasará en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellas las barras, y también cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Serán hechos de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo dentro el arca del testimonio, y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el santísimo, ¿sí? Entonces hay 4 columnas en medio de la estructura, y de ahí se van a colgar este velo, y van a ser 2 secciones. O sea, ¿me muestra la otra imagen, por favor? ¿Me apagan tantito la luz para ver si se nota mejor? Gracias. Este es lo que es la imagen del tabernáculo, ¿sí? No vamos a ver hoy todo, pero lo que me muestra aquí es que el tabernáculo está separado por esta parte de aquí. Hay un velo que separa el lugar santísimo y el lugar santo, ¿sí? Aquí en el lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote una vez al año, y aquí es donde iba a estar el arca del pacto, el arca que vimos ahorita, que era el propiciatorio con el arca, las tablas, querubines, estaba en esta parte de atrás. Lo que acabamos ahorita de leer me habla que aquí está
el velo. Ese velo impedía que pudieran pasar al lugar santísimo, ¿sí? Donde estaba el arca del testimonio. Voy a seguir leyendo, aunque está la imagen. Dice así: y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, lo que le estoy diciendo ahorita. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Entonces, esta parte es el lugar santo, ¿sí? Ahorita esta imagen también está más, bueno, muéstrame la otra imagen, por favor. La otra está más fácil. Aquí vemos, ¿sí? Aquí vemos el lugar santísimo. Aquí está el arca del pacto. Este es el velo que impedía que podían pasar al lugar santísimo. Este es el lugar santo. Y hasta ahorita lo que vamos viendo, aquí está el candelabro y aquí frente está la mesa de la propiciación, donde estaban los panes, ¿verdad?, que representan. Y este era el primer velo. Entonces, este era un velo, este es el segundo velo. Lo demás no lo voy a explicar todavía ahorita. Todo lo que estábamos viendo era lo que iba lo largo que tenía que ser lo que es el tabernáculo. Versículo 36: y harás para la puerta del tabernáculo una cortina azul, púrpura, carmesí, lino torcido y obra de recamador, ¿sí? Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles, y fundirás 5 basas de bronce para ella. Entonces, este es el primer velo, el segundo velo. Si regresamos a la imagen anterior, ahorita que estábamos hablando de las cortinas, de lo que iban a estar arriba, aquí están, ¿sí? Aquí me muestra las cubiertas del tabernáculo. Es piel de tejón. Enseguida estaba la carmesí, que era tela roja. Después estaba el lino fino y la tela azul. Entonces estaban unas sobre otras. En sí estaba primero el azul y al final estaba el tejón, que era para cubrir, ¿sí? Entonces eran las cubiertas que tenía el tabernáculo. Primera cubierta, segunda cubierta, tercera cubierta, y es la manera en que estaba protegido. ¿Estamos? ¿Sí? Gracias. Ahora, les decía ahorita, el sacerdote entraba solamente una vez al año donde estaba el arca del testimonio, y ahí vertía la sangre en el propiciatorio. Y este velo dividía el lugar santo, el lugar santísimo, y el velo impedía que pudieran entrar a la presencia de Dios. La única entrada a la presencia de Dios es ese velo, y ese velo también representa a Jesús. Mira lo que dice Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 10, verso 19. Si gustan aprender, gracias. Hebreos 10, 19 y 20 dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Sí? Entonces, otra vez, la Biblia misma me enseña, el hombre no podía pasar, pero ¿quién nos ha permitido ahora pasar a la presencia de Dios? Acabamos de ver que es Jesucristo a través de su sangre, porque Él nos ha dado la libertad para entrar a ese lugar santísimo. Les decía, si entraba ahí un hombre, el sacerdote, y no estaba bien delante de Dios, al momento de entrar moría. ¿Por qué iba a morir? Porque era pecador. Pero hoy nosotros, ¿por qué entramos a la presencia de Dios y no morimos? Porque seguimos siendo pecadores.
porque Cristo pagó por todos mis pecados. Y eso me da mi entrada a poder estar con Dios, ¿sí? Mateo 27, 50 y 51, por favor. Mateo 27, 50 y 51 dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Sí? O sea, Jesús dijo: consumado es, pagado por completo, el sacrificio ha sido aceptado. Dice verso 51: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En el momento en que Jesucristo está siendo crucificado, el velo que estaba en el templo se rasga de arriba a abajo, como que es Dios mismo rompiendo ese velo que me impedía entrar, o nos impedía entrar al hombre a su presencia. Hoy podemos entrar a su presencia por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Entonces, hoy veremos hasta aquí. Si te das cuenta, todo lo que hemos visto del tabernáculo tiene que ver con una adoración a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es estar en medio de nosotros. Y Dios mismo lo hizo. En todo lo que estamos hablando ahorita, el hombre no ha hecho nada. Lo que me muestra la Biblia es que el hombre era incapaz de acercarse a Dios por su pecado, por su condición. Pero Dios ha hecho hasta lo imposible. ¿Por qué lo imposible? Pues que Él viniera como hombre, que diera su vida, que fuera golpeado, azotado, herido, muerto, para que tú y yo podamos estar hoy en su presencia. Entonces, yo nomás quiero otra vez decirte los puntos que hemos visto, porque quiero que te des cuenta que si algo Dios te quiere decir hoy, es que Él quiere pasar tiempo contigo. Y no porque Él no pueda, porque Él ha prometido estar contigo todos los días, sino porque muchas veces nosotros nos hemos olvidado de estar con Dios. Lo primero que vimos es que Dios quiere todo de mí. ¿Sí? Entonces Dios quiere todo de ti. Lo segundo, Dios quiere reunirse conmigo en el propiciatorio. Segundo, ¿verdad? Tercero, Dios es la propiciación para que pueda reunirme con Él. Cuarto, Dios quiere que recuerde que está conmigo todos los días. Estos eran los panes que estaban ahí, ¿verdad? Todos los días Dios quiere que recuerde que todos los días Dios está contigo. El quinto es: el candelero me recuerda que mi adoración tiene que ser inteligente. Él es la luz para poder adorarle. Y por último, que hoy no hay nada que me impida acercarme a Él. ¿Sabes qué raros somos los hombres de repente? Y esto es del principio, porque el día que Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué te escondes? Porque estoy desnudo, porque pequé. Hoy en día la gente hace lo mismo. La gente se siente mal con Dios y se esconde, cuando más lo debes de buscar. Hoy hemos visto esta parte del tabernáculo, parte del lugar santo, del lugar santísimo. Y yo te dije, lo estábamos a ver por encima, porque si nos detuviéramos a hablar de cada parte, bueno, pues no terminaríamos ni en todo un año, yo creo. Hay mucho de qué poder hablar, mucho ejemplo, mucho tipificar a Jesús, pero que yo creo que me puedo quedar, a lo mejor de tanta lectura que hicimos hoy, 2 capítulos, es que Dios quiere estar contigo. La pregunta es: ¿y tú quieres estar con Él? Y no estoy hablando del cielo, porque si yo preguntara ¿cuántos quieren estar con Dios en el cielo? Todos amén. Pero la manera de poder mostrar que quiero estar con Él es cuánto tiempo paso con Él. ¿Cuánto tiempo paso leyendo la Biblia, orando, buscándole en su presencia? Él lo ha hecho todo. Ahora te toca a ti estar con Él,
porque no hay nada que te impida que puedas estar en su presencia.